a pasar a la siguiente. Nos quedan 2 sesiones antes del café. Vamos a recibir aquí a Tenderstool, que es también nuestro Market Intelligence Partner. Tenderstool son los que más saben sobre contratación de tecnologías de la información en nuestras administraciones, con un recorrido histórico y una información extraordinaria. Y hoy, Carlos Canitrot Varela, que es el director de consultoría y calidad del dato de Tenderstool, nos va a hablar de la contratación pública en gestión documental e IA, donde vais a descubrir que tenemos mucho que hacer y mucho que pedir y reclamar de nuestras administraciones para realmente potenciar vuestras áreas que lo necesitan y que son importantes. Carlos, cuando quieras. Buenos días a todos. Primero, muchas gracias a la organización y a los patrocinadores por posibilitar este evento. Un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, efectivamente, como decía Miguel, pues os voy a dar algunos datos, datos de inversión. Principalmente cuando hoy hablamos aquí de gestión documental dentro de las administraciones públicas, en realidad estamos hablando de algo mucho más importante que documentos, que expedientes, que archivos. Estamos hablando de información y sobre todo de la capacidad que tienen los organismos o las administraciones para utilizar esa información de forma eficiente. Durante los últimos años, las administraciones públicas han realizado un enorme esfuerzo económico de transformación digital. Hemos avanzado en expediente electrónico, en interoperabilidad, en administración digital, en automatización de procesos y en modernización tecnológica. Y los datos demuestran que ese esfuerzo ha sido real. Nunca se había invertido tanto en tecnología dentro del sector público como en los últimos años. Esta foto posiblemente sea una foto, bueno, es única, por supuesto, pero yo no sé si se va a poder repetir en los próximos años. Estamos viendo un ciclo que empezó el año 21, después de la pandemia, un ciclo que vemos 2 años de crecimiento, 3 años de crecimiento, en el que se ve ese ciclo de crecimiento con grandes inversiones en infraestructura, una fase de consolidación que coincide con el año 2023, con el momento de más inversión en el sector público en tecnologías de la información, con más de 8.000 millones de euros. Y luego, estos 2 últimos años, una fase de consolidación, que no se debe ver la consolidación como algo negativo, al contrario, se debe ver como una fase de madurez, una fase en la que ya se deja de correr y se empieza a pensar en si lo que estamos invirtiendo, si queremos seguir invirtiendo más o queremos invertir en lo que de verdad crea impacto. La estabilización no es una mala noticia, es el momento en el que el sistema deja de correr y empieza a pensar. ¿De acuerdo? Pero eso, ¿estamos invirtiendo donde realmente es necesario o donde se genera impacto? En la parte de inversión de gestión documental, que ahora lo vamos a ver, yo creo que hay una reflexión importante. ¿Digitalizar significa realmente transformar? Porque en muchos casos, y yo creo que ya lo habéis dicho antes en alguna ponencia, lo que hemos conseguido es pasar del papel al PDF. Hemos digitalizado documentos, pero no siempre hemos transformado la forma en la que la información se organiza, se explota o se convierte en conocimiento útil. Hoy las organizaciones generan millones de documentos, contratos, expedientes, informes, resoluciones, anexos, registros, historias clínicas, documentación técnica, pero gran parte de esa información sigue estando dispersa, sigue estando fragmentada, no está estructurada. Esto provoca que muchas veces cueste localizar información, se dupliquen tareas, existan procesos manuales muy intensivos y que el conocimiento quede encerrado dentro de los propios documentos. En 2025, no olvidemos que estamos hablando solamente de 2025, la inversión en gestión documental ha sido, la verdad que comparado con lo que hemos visto de más de 6.000 millones en 2025, pues es realmente pequeña, ¿no? No llega a 30 millones de euros, está por debajo del 1%. La distribución por cada una de las administraciones, pues AGE 10,7 millones, el entorno autonómico en torno a 9 y el entorno local algo más de 9,8 millones de euros. La gestión documental ya no puede entenderse
únicamente como una herramienta de almacenamiento o archivo. ¿De acuerdo? Si vemos esta distribución por comunidad autónoma, Madrid, Andalucía y Cataluña figuran en el podio. Luego está Asturias, está Castilla y León, Canarias, Aragón, Galicia, Cantabria, País Vasco, y aparece la Comunidad Valenciana con 0,5 millones de euros. Por aclarar los datos que damos nosotros de inversión corresponden a la publicación de las adjudicaciones, ¿de acuerdo? Hay muchas veces, como sabéis, la publicación de la adjudicación tarda, pero bueno, en cualquier caso, es en todos, el criterio es el mismo en todas las comunidades. Algunos de los contratos más relevantes que ha habido, bueno, pues de esos 165 contratos, en más de 130 organismos, pues para Radio Televisión Madrid, el suministro del sistema de gestión documental de activos audiovisuales, su mantenimiento y su evolución, adjudicado a Telefónica Servicios Audiovisuales, o para Radio Televisión Española el soporte y mantenimiento de equipamiento para fondos documentales, adjudicado a RICO España, o la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, el Servicio de Organización, Clasificación, Descripción, etcétera, adjudicado a INETU. Dentro de la Comunidad Valenciana he destacado estos dos, el del Departamento de Salud de Valencia, el Servicio de Digitalización de Historias Clínicas de Urgencias y Documentación Administrativa, adjudicado a Grupo Entorno Documental, o la contratación del servicio de plataforma web en Baersa, adjudicado a GBAL Ingeniería y Seguridad. La gestión documental se ha convertido en un elemento estratégico, porque condiciona cómo se comparte la información, cómo se toman decisiones y cómo se presta el servicio público. Y aquí hay un dato especialmente relevante que lo hemos visto. La gestión documental representa una parte muy pequeña de la inversión TIC total, pero condiciona prácticamente el 100% de la información administrativa. Es decir, estamos invirtiendo miles de millones de euros en tecnología, pero solo una pequeña parte se destina a organizar y estructurar correctamente la información que alimenta todos esos sistemas. Y es precisamente aquí en donde empieza a cobrar sentido la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Las administraciones públicas no tienen un problema de falta de datos, pero sí con la explotación documental. Nunca se ha invertido tanto en TIC, pero el retorno depende de cómo se gestionan los documentos. Por eso es una de las áreas más críticas, pero representa menos del 1% de la inversión total. Con ese porcentaje, condiciona el 100% de la información administrativa. Se invierten muchos miles de millones, pero solo una pequeña parte se destina a organizar la información que alimenta todos esos sistemas. Y es en ese punto en donde la IA empieza a tomar algún sentido. ¿Qué nos va a aportar la IA? Clasificación automática, eso es lo primero, es decir, documentos y expedientes, se va a reducir tareas manuales y se va a mejorar la organización de la información. La extracción de datos clave de contratos, formularios, informes, etcétera, transformando documentación no estructurada en información explotable. Ya no se trata solo de buscar palabras, sino se trata de localizar información por contexto y por significado. Se va a facilitar el resumen de documentos, sobre todo documentos relevantes en expedientes complejos o en grandes volúmenes de información. Y sobre todo, se va a favorecer de alguna manera el anonimato de datos personales y sensibles. Esto es un punto muy crítico para las administraciones públicas. Todo esto es muy bonito, pero porque la IA no viene únicamente a automatizar tareas, viene a cambiar la forma en la que entendemos y explotamos la información dentro de la administración. Esto crea un montón de oportunidades, pero también unos retos y unos desafíos importantes para las administraciones públicas, que tendrán que afrontar, si no ya lo están afrontando, en estos próximos años. En primer lugar, calidad y estructura del dato. La seguridad jurídica y la confianza, también punto fundamental. La protección de datos y la confidencialidad. Hablaban antes de la ciberseguridad, por supuesto. Integración con sistemas existentes. La interoperabilidad es básica. Capacidad interna y cambio cultural. Esto es un problema transversal a cualquier tecnología nueva, lógicamente. La gobernanza del dato. Y la justificación de la inversión. Muchas veces justificar una inversión de ese tipo que va a llegar a lo mejor el resultado más adelante es muy complicado de justificar.
Creo que el reto de la inteligencia artificial en las administraciones públicas no es solo tecnológico, sino que es organizativo, es documental y es jurídico. Y nada más. Muchísimas gracias. Muy bien.